Me llamo Alejandro Hernández. Tengo 80 años y hasta hace 2 días pensaba que conocía a mi familia. Pensaba que después de construir un imperio desde la nada, después de darles todo lo que necesitaban y más, al menos recordarían el día en que nací. Me equivoqué. Pero lo que hice después, bueno, eso cambió todo para siempre. La mañana del 15 de marzo amaneció como cualquier otra en mi casa de Polanco. Me levanté a las 6 de la mañana, como lo he hecho durante los últimos 60 años. Mis huesos crujen más que antes, pero mi mente sigue clara como el agua del manantial donde crecí en Michoacán. Esa mañana tenía una esperanza especial en el corazón. Era mi cumpleaños 80. 8 décadas de vida, de trabajo, de sacrificios. Desde la ventana de mi recámara podía ver el jardín que María Elena, mi difunta esposa, había cuidado con tanto amor. Las bugambilias seguían floreciendo púrpuras y vibrantes, como si ella aún estuviera aquí para susurrarles secretos de crecimiento. Han pasado 5 años desde que se fue, pero algunas mañanas, cuando el sol entra de cierta manera por las cortinas, casi puedo escuchar su risa resonando por la casa. «Buenos días, mi amor», le dije a su fotografía en la mesita de noche, como lo hago cada mañana. «Hoy cumplo 80, ¿te lo puedes creer?» Me vestí con cuidado especial ese día, mi mejor guayabera blanca, la que María Elena me había bordado con hilos dorados para nuestro 50º aniversario. Pantalones de lino beige y mis zapatos de cuero que había mandado hacer en Guadalajara hace 20 años. Todavía me quedaban perfectos. Me peiné hacia atrás mi cabello blanco, ahora más escaso pero aún digno, y me perfumé con la colonia que María Elena decía que me hacía irresistible. Bajé a la cocina esperando encontrar alguna sorpresa. Tal vez un pastel que Esperanza, mi ama de llaves, desde hace 30 años, hubiera preparado en secreto. O quizás alguno de mis hijos ya estaría ahí, tomando café y esperando para darme un abrazo de felicitación. Pero la cocina estaba vacía. Solo el aroma del café recién hecho que Esperanza había preparado antes de irse a comprar al mercado. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos de mi casa, no pude evitar recordar otros cumpleaños. Cuando cumplí 50, María Elena organizó una fiesta sorpresa con más de 100 invitados en el jardín. Las luces colgaban de los árboles como estrellas caídas, y mis hijos habían preparado un video con fotografías de toda mi vida. Fernando, que entonces tenía 25 años, dio un discurso que me hizo llorar de orgullo. Mi papá, había dicho ese día frente a todos los invitados, es el hombre más trabajador y generoso que conozco. Todo lo que somos se lo debemos a él. Patricia, entonces de 22 años y recién graduada de medicina, me había regalado un estetoscopio dorado con una placa que decía: «Para papá, que siempre escucha nuestros corazones». Roberto, de 20 años, me obsequió una maqueta del primer edificio que habíamos construido juntos, con una pequeña figura mía en la entrada. «Para que nunca olvides», me dijo, «que construimos este imperio juntos». Y Sofía, mi bebé de 18 años, recién entrada a la universidad, me cantó las mañanitas con su voz dulce, la misma voz que me pedía cuentos antes de dormir cuando era pequeña. ¿Qué había pasado con esos hijos que me adoraban? ¿En qué momento el trabajo, las responsabilidades y la vida adulta los había alejado tanto de mí? «Don Alejandro», escuché su voz desde el patio trasero, «ya está listo su desayuno». Esperanza es más que una empleada, es familia. Llegó a nuestra casa cuando mis hijos eran pequeños, una mujer joven de Oaxaca con manos trabajadoras y corazón generoso. Ahora tiene 60 años y conoce mis rutinas mejor que yo mismo. Siempre ha sido discreta, pero sus ojos hablan más que 1000 palabras. «Gracias, Esperanza», le dije mientras ella servía los huevos rancheros y frijoles refritos. «¿Alguno de los niños ha llamado?»
Se detuvo un momento. Sus manos vacilaron sobre la taza de café. No, don Alejandro, todavía es temprano. Era temprano, tenía razón. Apenas las 7:30. Mis hijos trabajan, tienen vidas ocupadas. Fernando maneja mi empresa constructora, aunque yo ya me retiré oficialmente hace 5 años. Patricia es doctora en el Hospital Español, siempre ocupada salvando vidas. Roberto vive en Estados Unidos, en Houston, dirigiendo la filial que abrimos allá. Y mi bebé, Sofía, aunque ya tiene 40 años, es abogada en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Tienes razón, le sonreí. Seguramente llamarán más tarde. Desayuné tranquilo, leyendo el periódico como cada mañana. Las noticias de siempre, política, economía, deportes. Pero mi mente no se concentraba en las letras. Seguía esperando que sonara el teléfono. A las 9, a las 10, a las 11. Don Alejandro, me dijo Esperanza mientras recogía los platos. ¿No le parece que sería bueno salir a caminar? El día está hermoso. Tenía razón. Era un día espléndido de marzo, con ese sol tibio que invita a estar afuera. Pero yo quería estar cerca del teléfono. Más tarde, Esperanza, tal vez más tarde. A mediodía, la desesperación comenzó a crecer en mi pecho como una planta venenosa. No solo no había llamadas, tampoco había mensajes en mi celular. Revisé 3 veces, pensando que tal vez no había escuchado la notificación. Nada. Me senté en la sala y mi mirada se detuvo en el piano de cola que María Elena tocaba con tanta maestría. Recordé las tardes cuando llegaba del trabajo y la encontraba tocando Chopin, con los niños sentados a su alrededor haciendo la tarea. La música llenaba toda la casa de una calidez que ahora solo existía en mis recuerdos. «Papá», me decía Patricia cuando tenía 10 años, «cuando mami toca el piano, siento que nuestra casa es la más bonita del mundo». «Es porque mamá le pone amor a todo lo que hace», le respondía yo, igual que cuando prepara la comida o cuando los arropa para dormir. Ahora el piano estaba cerrado, cubierto por una fina capa de polvo. Nadie había tocado una sola tecla desde el funeral de María Elena. Era demasiado doloroso escuchar música en esta casa sin ella. Me levanté y caminé hacia el piano. Con cuidado, levanté la tapa y presioné la tecla de do central. El sonido resonó por toda la casa, claro y melancólico. Era el mismo sonido que María Elena tocaba cada mañana para despertar a los niños cuando eran pequeños. ¿Será que se les olvidó?, me pregunté en voz alta, mi voz perdida en la inmensidad de la casa vacía. «No creo, don Alejandro», respondió Esperanza desde la cocina. «Seguramente están planeando algo especial». Sus palabras me tranquilizaron un poco. Claro, tal vez estaban organizando una sorpresa. Patricia siempre fue buena para esas cosas. Cuando era niña, me sorprendía con dibujos escondidos debajo de mi almohada, pequeñas obras de arte hechas con crayolas y mucho amor. La tarde se alargó como un chicle pegajoso. Cada minuto parecía una hora. Me senté en mi sillón favorito, el de cuero café que María Elena me había regalado cuando cumplí 60. Desde ahí podía ver la calle a través de la ventana. Cada auto que pasaba me hacía enderezarme, esperando que fuera uno de mis hijos viniendo a visitarme. A las 3 de la tarde decidí tomar acción. Marqué el número de Fernando, mi hijo mayor. «Hola, papá», contestó después del 5.º timbrazo. «¿Cómo estás?» «Bien, mijo, aquí, tranquilo». «Qué bueno. Oye, te hablo después, sí. Estoy en una junta muy importante con los inversionistas japoneses». «Claro, hijo, no hay problema». Colgó antes de que pudiera decirle algo más. Ni siquiera mencionó que era mi cumpleaños. Tal vez a Patricia le fuera mejor. Marqué su número. «Papá, hola». Su voz sonaba cansada. «¿Todo bien?» «Sí, mija. ¿Tú cómo estás?» «Agotada. Tuve cirugía desde las 5 de la mañana. Un caso muy complicado de trasplante de hígado. Qué bueno que salió bien». «Sí, gracias a Dios.
Oye, papá, ahorita no puedo platicar mucho. Tengo que revisar otros pacientes. ¿Te parece si te llamo en la noche? Por supuesto, mija. Que tengas buen día. Tampoco mencionó mi cumpleaños. Roberto en Houston estaría en horario de trabajo también. Decidí esperar hasta más tarde para llamarlo. Sofía tal vez podría hablar. Papá, contestó Sofía con voz alegre. ¡Qué sorpresa! Mi corazón saltó de alegría, por fin. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Muy bien, papá. Súper ocupada preparando un caso que va a juicio la próxima semana. Es contra una transnacional que contaminó un río en Veracruz. Va a ser el caso de mi vida. Qué orgullo me das, hija. Gracias, papá. Oye, te tengo que dejar porque mi asistente me está haciendo señas. Los abogados de la empresa están aquí para la negociación previa. Ve, mija, que todo salga bien. Gracias, papá. Te quiero. Yo también te quiero. Tampoco recordó mi cumpleaños. Las lágrimas comenzaron a picarme en los ojos, pero las contuve. Los hombres de mi generación no lloramos fácilmente. Crecimos con la idea de que las emociones se guardan adentro, que mostrarse vulnerable es signo de debilidad. Pero en ese momento, sentado solo en mi sala, rodeado de fotografías de momentos felices con mi familia, me sentí más vulnerable que nunca. Recordé el día que nació Fernando, mi primer hijo. Tenía apenas 22 años y estaba aterrorizado de ser padre, cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez. Ese bebé tan pequeño y frágil, supe que mi vida había cambiado para siempre. Es tu responsabilidad cuidarlo toda la vida, me había dicho mi padre ese día. Un hijo no es solo para los primeros años, es para toda la vida. Había tomado esas palabras muy en serio. Trabajé 18 horas diarias durante años para darles la mejor educación, la mejor casa, las mejores oportunidades. Me perdí algunas obras de teatro del colegio porque estaba cerrando contratos importantes. Me perdí algunos partidos de fútbol de Roberto porque tenía que supervisar construcciones en otros estados, pero siempre pensé que entenderían, siempre pensé que cuando fueran adultos comprenderían que todo ese trabajo había sido por ellos. Nunca pensé que crecerían tan ocupados que se olvidarían de mí el día de mi cumpleaños 80. Esperanza me sirvió la comida a las 2, como siempre. Pozole rojo, mi favorito, pero cada cucharada me sabía amarga. ¿Le gustó, don Alejandro? Estaba delicioso, como siempre. Ella me conoce tanto que puede leer mi tristeza en la forma en que muevo los hombros. Don Alejandro, me dijo suavemente, ¿quiere que le prepare su pastel favorito? Tengo todos los ingredientes para el de 3 leches. La bondad de esta mujer me partió el corazón. Era la única persona en el mundo que recordaba mi cumpleaños. Sería muy amable de tu parte, Esperanza. Mientras ella horneaba, yo me quedé viendo las fotografías en las repisas. Ahí estaba Fernando a los 8 años, perdiendo su primer diente. Patricia a los 5, disfrazada de princesa para Halloween. Roberto a los 12, con su primer trofeo de fútbol. Sofía bebé, durmiendo en mis brazos. ¿En qué momento se volvieron tan distantes? ¿Cuándo dejé de ser importante para ellos? Recordé cuando eran pequeños. Los fines de semana los llevaba al Chapultepec, al zoológico, a los juegos mecánicos. Fernando siempre quería subirse a la montaña rusa más alta. Patricia prefería alimentar a los patos en el lago. Roberto no se despegaba de los leones, fascinado por su ferocidad. Y Sofía solo quería que la cargara y le comprara algodón de azúcar rosa. En esos tiempos yo era su héroe. Cuando llegaba del trabajo todos corrían a abrazarme. Patricia me traía mis pantuflas. Fernando me contaba todo lo que había aprendido en la escuela. Roberto me mostraba sus dibujos de superhéroes. Sofía se sentaba en mis piernas mientras yo leía el periódico. «Papá», me decía Patricia, «cuando sea grande quiero ser doctora como el doctor Martínez para cuidarte cuando estés viejito». «Papá»,
decía Fernando. Cuando crezca voy a trabajar contigo y vamos a construir los edificios más altos del mundo. Papá, decía Roberto, voy a ser futbolista profesional y te voy a dedicar todos mis goles. Papá, decía Sofía, nunca me voy a casar para quedarme siempre contigo. ¿Qué había pasado con esos niños que me adoraban? ¿En qué momento se convirtieron en adultos tan ocupados que no podían recordar el cumpleaños de su padre? El aroma del pastel llenó la casa. Esperanza lo decoró con 80 velitas, 80 pequeñas llamas que representaban cada año de mi vida. 80 años de trabajo, de lucha, de triunfos y derrotas. 80 años de amar a una familia que parecía haberme olvidado. Mientras miraba las velitas parpadeando sobre el pastel de 3 leches, mi mente viajó a través de las décadas. Recordé mi infancia en Michoacán, cuando mi familia era tan pobre que celebrar un cumpleaños era un lujo que no podíamos permitirnos. Mi madre, que en paz descanse, hacía tortillas extra dulces ese día y me cantaba Las Mañanitas con su voz cansada pero amorosa. «Mijo», me decía mientras me acariciaba el cabello, «algún día vas a tener todo lo que quieras, pero nunca olvides de dónde vienes». Había cumplido mi promesa de darles a mis hijos todo lo que yo no tuve. Casa grande, educación privada, viajes al extranjero, autos nuevos, dinero para sus caprichos. Pero en algún lugar del camino había olvidado enseñarles lo más importante, que la familia está por encima de todo. Tal vez, pensé mientras veía las llamas bailar, les di tanto que ya no valoran nada. «Pida un deseo, don Alejandro», me dijo Esperanza con lágrimas en los ojos. Cerré los ojos y soplé las velitas. Mi deseo era simple, que mis hijos me recordaran, que al menos uno de ellos llamara para felicitarme. El teléfono sonó justo cuando terminé de soplar la última velita. Mi corazón se aceleró. «Bueno, disculpe, ¿habla el señor Hernández?» «Sí, soy yo. Le habla del banco. Queremos ofrecerle nuestro nuevo paquete de seguros para personas de la tercera edad». Colgué sin decir palabra. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una manta pesada. Las luces de los coches creaban ríos de luz en las avenidas. La vida continuaba para millones de personas. Pero en mi casa, el silencio era ensordecedor. Decidí intentar una vez más con Roberto en Houston. Serían las 9 de la noche allá, tal vez ya habría terminado su jornada laboral. «Papá, ¿está todo bien? Es muy raro que llames tan noche». «Todo está bien, mijo. Solo quería saber cómo estás». «Bien, papá. Cansado. Hoy cerramos el contrato más grande en la historia de la empresa en Estados Unidos. Vamos a construir un complejo residencial de lujo en Austin. ¿Te lo puedes creer?» «Qué orgullo, hijo. María Elena estaría muy orgullosa de ti». «Gracias, papá. Oye, mañana tengo junta temprano con los arquitectos. ¿Te parece si te llamo el fin de semana para platicar más tranquilo?» «Por supuesto, mijo. Que descanses». «Igualmente, papá. Te quiero». 4 hijos, 4 llamadas. Ninguno recordó mi cumpleaños. Me senté en el borde de mi cama, viendo la fotografía de María Elena. Su sonrisa eterna me daba consuelo y dolor al mismo tiempo. «¿Qué hice mal, mi amor?», le pregunté a la fotografía. «¿En qué me equivoqué criándolos?». Por primera vez en muchos años, las lágrimas ganaron la batalla. Lloré como no lloraba desde el día que perdí a María Elena. Lloré por la soledad, por el olvido, por la sensación de ser invisible para las personas que más amo en el mundo. Esa noche, acostado en la cama que había compartido con María Elena durante 50 años, tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión radical que sacudiría a mi familia hasta los cimientos. Al día siguiente todos me buscarían desesperadamente, pero ya sería demasiado tarde para simples disculpas. A veces, para que te valoren, primero tienes que desaparecer.
A las 5 de la mañana del 16 de marzo me levanté con una claridad mental que no había tenido en años. La decisión estaba tomada, no habría vuelta atrás. Durante toda la noche había estado pensando, recordando, analizando. Me quedé despierto mirando el techo de la recámara que había compartido con María Elena durante 5 décadas. Escuchando el silencio de una casa que antes rebosaba de risas y voces familiares. En las horas más oscuras de la madrugada había llegado la epifanía. No podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa, esperando migajas de atención de mis hijos. Si realmente me amaban, tendrían que demostrarlo. Y si no me amaban, al menos mi fortuna podría hacer felices a personas que sí necesitaban ayuda. María Elena, le susurré a su fotografía mientras me levantaba. Espero que entiendas lo que voy a hacer. Tal vez sea la única manera de salvar a nuestra familia. Me vestí con mi traje más elegante, el azul marino que María Elena me había ayudado a escoger para la boda de Patricia. Me puse la corbata de seda italiana que me habían regalado mis hijos en mi cumpleaños número 75, la última vez que realmente celebraron conmigo. Qué irónico que la usara precisamente hoy. Esperanza llegó a las 6:30, como siempre. La escuché entrar por la puerta trasera, sus pasos suaves y familiares en la cocina. No bajé a desayunar. Tenía cosas que hacer. Saqué de mi caja fuerte los documentos más importantes de mi vida. Mi testamento, los títulos de propiedades, los contratos de la empresa, las pólizas de seguros, los certificados de las inversiones. Todo estaba perfectamente organizado como María Elena me había enseñado. Un hombre ordenado es un hombre que no deja problemas a su familia, solía decir. Pero ahora mi familia tendría que enfrentar las consecuencias de haberme olvidado. Al ver todos esos documentos esparcidos sobre mi escritorio, no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Cada papel representaba años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir construyendo un imperio para mis hijos. La empresa constructora, que había comenzado con un préstamo de 1,000 pesos, y que ahora valía millones. Las propiedades en las mejores zonas de la ciudad que había comprado una por una, pensando en el futuro de Fernando, Patricia, Roberto y Sofía. Los certificados de inversión que había hecho con la paciencia de hormiga, depositando peso sobre peso durante décadas. Todo esto, pensé mientras organizaba los documentos, lo hice pensando en que algún día se sentirían orgullosos de su padre, pero se olvidaron de que aún estoy vivo. Tomé una hoja de papel con membrete de mi empresa y comencé a escribir. Para mis hijos, Fernando, Patricia, Roberto y Sofía, durante 80 años he construido todo lo que tengo pensando en ustedes. Cada peso que gané, cada propiedad que compré, cada inversión que hice, todo fue para asegurar su futuro y el de sus hijos. Ayer fue mi cumpleaños número 80. Ninguno de ustedes se acordó. He decidido que si no soy importante para ustedes mientras vivo, tampoco debería serlo cuando muera. Por eso he tomado una decisión que espero les enseñe el valor de la familia. A partir de hoy, todas mis posesiones irán a beneficencia. La casa donde crecieron será donada a un hogar para ancianos abandonados. Las empresas serán transferidas a una fundación que ayude a familias necesitadas. Mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis propiedades en Acapulco y Valle de Bravo, todo será destinado a quienes realmente necesitan ayuda. No lo hago por despecho. Lo hago porque ustedes ya no me necesitan y hay gente que sí necesita lo que yo puedo dar. Espero que cuando lean esta carta entiendan que el amor no se hereda, se vive cada día. Su padre, que los amó más de lo que ustedes jamás sabrán. Alejandro Hernández Morales.
Firmé la carta con la pluma dorada que me había regalado Roberto cuando se graduó de ingeniero. Para el mejor papá del mundo, decía el grabado en la pluma. Cuánto habían cambiado las cosas. Guardé la carta en un sobre y escribí en el exterior, para abrir después del funeral. Bajé a la cocina donde Esperanza preparaba mi desayuno habitual. Buenos días, don Alejandro. Se ve muy elegante hoy. ¿Tiene algún evento especial? Algo así, Esperanza. Algo así. Ella me sirvió los huevos con jamón y un café negro, fuerte como me gusta. Pero no pude comer mucho. Los nervios me tenían el estómago cerrado. Esperanza, le dije mientras ella lavaba los platos, necesito pedirte un favor muy especial. Lo que sea, don Alejandro, usted lo sabe. En mi escritorio hay un sobre. Si llegara a pasarme algo, quiero que se lo entregues a Fernando. Pero solo después del funeral. ¿Me entiendes? Esperanza se detuvo. Sus manos temblaron sobre el plato que estaba secando. Don Alejandro, no me gusta cómo suena eso. ¿Está usted bien? ¿Se siente mal? Estoy perfecto, Esperanza. Nunca he estado mejor. Solo es una precaución. Pero, don Alejandro, por favor, Esperanza, confía en mí. Es importante. Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. A las 9 de la mañana salí de casa. Le dije a Esperanza que iría al banco y que regresaría para la comida. Mentí. No regresaría para la comida. Mi primer destino fue el despacho de mi abogado, el licenciado Mendoza. Lo conocía desde hacía 30 años. Era un hombre discreto y eficiente, perfecto para lo que necesitaba. Don Alejandro, me saludó con sorpresa. No tenía cita agendada con usted. Es una emergencia, licenciado. Necesito hacer unos cambios urgentes a mi testamento. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada cláusula, cada beneficiario, cada peso de mi fortuna. Todo cambió de destino. En lugar de mis hijos, ahora los beneficiarios serían organizaciones de caridad, hogares de ancianos, fundaciones para niños huérfanos. ¿Está seguro de esto, don Alejandro? Es una decisión muy radical. Completamente seguro, licenciado. Mis hijos ya no me necesitan. Es hora de que ayude a quienes sí me necesitan. Firmé todos los documentos. El testamento nuevo quedaría en vigencia inmediatamente. Mi siguiente parada fue el banco. Retiré una cantidad considerable de efectivo. No todo, solo lo suficiente para mi plan. Después fui a la casa de retiro Esperanza Dorada, un hogar para ancianos en la colonia Doctores, que había visitado varias veces para hacer donaciones. La directora, la señora Castillo, me conocía bien. Don Alejandro, qué sorpresa verlo por aquí. Señora Castillo, vengo a hacerle una propuesta. ¿Podríamos hablar en privado? En su oficina le expliqué mi situación. No toda la verdad, solo lo necesario. Necesito un lugar donde quedarme unas semanas. Un lugar donde nadie pueda encontrarme. Sería posible. Pero, don Alejandro, este es un hogar para personas que no tienen familia o recursos. Usted tiene una hermosa casa y... Por eso mismo, señora Castillo, quiero experimentar lo que viven estas personas. Considérelo una investigación personal antes de hacer una donación muy importante. Le mostré el fajo de billetes que había retirado del banco. Con esto pueden mejorar las instalaciones, comprar mejor comida, contratar más personal. Solo necesito una habitación sencilla y que nadie sepa que estoy aquí. Los ojos de la señora Castillo se iluminaron. Con ese dinero podrían arreglar muchos problemas del hogar. ¿Por cuánto tiempo? 1 semana, tal vez 2, hasta que sea necesario. De acuerdo, don Alejandro, pero tengo que preguntarle, ¿su familia sabe de esto? No, y no deben saberlo. Esa es la condición. A las 2 de la tarde ya estaba instalado en una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso del hogar. Una cama individual, un pequeño ropero, una silla y una mesa. Nada más. Era todo lo que necesitaba. Mi celular lo dejé en casa, encima de mi escritorio. Mi cartera también.
Solo llevé conmigo mi identificación y algo de ropa en una maleta pequeña. Mientras acomodaba mis pocas pertenencias, pensé en lo que estaría pasando en mi casa. Esperanza ya habría notado que no regresé para la comida. Probablemente ya habría llamado a Fernando. En el hogar vivían 32 ancianos, algunos con familias que los visitaban de vez en cuando, otros completamente solos. Durante la cena conocí a varios de ellos. Don Ramiro, de 85 años, había sido sastre toda su vida. Sus manos arrugadas aún recordaban cómo cortar tela perfectamente, aunque ahora temblaran al sostener la cuchara. Sus 2 hijos vivían en Estados Unidos y lo llamaban una vez al mes, si tenían suerte. «Sabe, don Alejandro», me dijo mientras comía su sopa de verduras, «mis hijos me mandaron dinero para estar en un lugar mejor, pero lo que yo quiero no se compra con dinero. Solo quiero abrazarlos una vez más». Doña Carmen, de 78 años, había criado 6 hijos trabajando como costurera. Sus dedos estaban deformados por la artritis, pero sus ojos brillaban cuando hablaba de sus nietos. Ninguno de sus hijos tenía tiempo para visitarla. «Trabajé toda mi vida para darles educación», me contó con lágrimas en los ojos. «Ahora todos son profesionistas exitosos, pero están demasiado ocupados para su mamá». Don Esteban, de 90 años, había sido profesor de primaria durante 40 años. Había educado a cientos de niños, pero su única hija murió en un accidente automovilístico 5 años atrás. Ahora no tenía a nadie más en el mundo. «Los niños que enseñé me recuerdan más que mi propia familia», me dijo con una sonrisa triste. «A veces vienen exalumnos a visitarme, son mi única familia ahora». Sus historias me partían el corazón, pero también me daban perspectiva. No era el único hombre mayor que se sentía invisible para su familia. «¿Y usted, don Alejandro?», me preguntó doña Carmen durante la cena. «¿Qué lo trae por aquí?». «Estoy aprendiendo, señora. Aprendiendo lo que significa estar solo». Esa primera noche en el hogar no pude dormir. No por la cama incómoda o los ruidos extraños. No pude dormir porque imaginaba lo que estaría pasando en mi casa. Seguramente Esperanza ya habría llamado a todos mis hijos. Seguramente ya estarían preocupados, buscándome, llamando a hospitales y a la policía. Bien, que se preocuparan, que sintieran lo que se siente cuando alguien que amas desaparece sin explicación. Al día siguiente, durante el desayuno, llegó la confirmación de que mi plan estaba funcionando. La señora Castillo se acercó a mi mesa. «Don Alejandro, han estado llamando preguntando por usted. Su hijo Fernando ha llamado 3 veces. ¿Qué le dijeron?» «Lo que acordamos, que no lo conocemos». «Perfecto». Pero por dentro, una parte de mí quería salir corriendo y abrazar a Fernando, decirle que estaba bien, que todo había sido un malentendido, la parte de padre que siempre ponía la felicidad de sus hijos antes que la suya. No, esta vez tenía que ser fuerte, esta vez ellos tenían que aprender. Durante los siguientes días, mi rutina en el hogar se volvió simple y reconfortante. Me levantaba a las 6, desayunaba con los demás residentes, ayudaba en el jardín, jugaba dominó con don Ramiro, leía libros de la pequeña biblioteca. La simplicidad de esta nueva vida me sorprendía. No había juntas de negocios, no había decisiones millonarias que tomar, no había teléfonos sonando constantemente. Solo el ritmo pausado de personas que habían aprendido que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por los momentos que vives. En el jardín del hogar, mientras ayudaba a regar las plantas, descubrí una paz que no sentía desde hacía años. Las bugambilias me recordaban a las de María Elena, pero éstas tenían algo especial. Habían sido plantadas por los mismos residentes con sus manos temblorosas pero llenas de esperanza. Cuando plantas algo,
me dijo doña Carmen mientras yo la ayudaba a podar los rosales, es porque crees en el futuro. Aunque nosotros ya no vayamos a ver estas flores crecer mucho, alguien más las disfrutará. Sus palabras me calaron hondo. ¿Cuándo había sido la última vez que había plantado algo con mis propias manos? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque era hermoso, sin esperar nada a cambio? Por las tardes, la señora Castillo me daba reportes de las llamadas. Su hija Patricia vino en persona. Estaba muy angustiada, tenía los ojos rojos de llorar. Eso me dolió más de lo que esperaba. Patricia siempre había sido mi niña sensible. Su hijo Roberto llegó desde Houston. Se ve muy preocupado. Roberto había dejado sus negocios en Estados Unidos para buscarme. Eso también me sorprendió. Su hija Sofía ha contratado un investigador privado. Sofía, mi abogada, siempre práctica y eficiente. ¿Y Fernando? Él viene todos los días. Se sienta en el parque de enfrente y observa el hogar durante horas. Mi hijo mayor, el más parecido a mí, el más terco también. Al cuarto día mi resolución comenzó a flaquear. Los escuchaba hablar entre ellos desde la ventana de mi habitación. Sus voces cargadas de desesperación y culpa. ¿Dónde puede estar? Escuché llorar a Patricia. Debimos haber recordado su cumpleaños, dijo la voz de Roberto. Es mi culpa, sollozó Sofía. Siempre estoy tan ocupada que... Es culpa de todos, interrumpió Fernando. Nos preocupamos tanto por nuestras vidas que nos olvidamos de él. Por primera vez en años, mis 4 hijos estaban unidos. Unidos por la preocupación, por la culpa, por el amor que creían haber perdido para siempre. El quinto día, don Ramiro se acercó a mí durante el almuerzo. Don Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Usted realmente no tiene familia? Lo miré confundido. Es que he visto a esos jóvenes afuera todos los días. Se parecen mucho a usted, especialmente el mayor. Me descubrieron. Mi corazón se aceleró. Y ayer escuché a la señora Castillo hablando por teléfono. Mencionó el nombre Alejandro Hernández y que unos hijos lo estaban buscando. Don Ramiro me puso una mano arrugada en el hombro. Señor, no sé qué problemas tenga con su familia, pero le voy a decir algo que aprendí en mis 85 años. El orgullo es un lujo que los viejos no nos podemos dar. La vida es muy corta y el tiempo perdido no regresa. Sus palabras me calaron hondo. Esa noche no pude dormir en absoluto. El sexto día tomé la decisión de regresar, pero no sin antes darles una última lección. Le pedí a la señora Castillo que llamara a Fernando. Dígale que un anciano del hogar quiere hablar con él, que dice que tiene información sobre su padre. Una hora después, Fernando estaba en la oficina de la señora Castillo. Yo esperaba en el cuarto de al lado, escuchando a través de la puerta. Señor Hernández, le dijo la señora Castillo, el anciano que quiere hablar con usted está muy delicado de salud. Ha perdido a toda su familia y está muy deprimido. Dice que conoció a su padre. Fernando aceptó inmediatamente. Siempre había sido un buen hombre. Entré al cuarto arrastrando los pies, encorvado, con una manta sobre los hombros. Fernando no me reconoció al principio. Joven, le dije con voz temblorosa, escuché que está buscando a su papá. Sí, señor, se llama Alejandro Hernández. Desapareció hace una semana. Ay, joven, su papá y yo platicamos mucho aquí en el hogar. Fernando se enderezó, esperanzado. ¿Él estaba aquí? Sí, joven, muy triste estaba. Me decía que sus hijos se habían olvidado de él en su cumpleaños. Vi cómo la culpa atravesaba el rostro de Fernando como un cuchillo. ¿Qué más le dijo? Me dijo que los amaba mucho, pero que ya se sentía muy solo, que tal vez era mejor desaparecer para no ser una carga.
Fernando comenzó a llorar. Mi hijo, el hombre fuerte que manejaba empresas millonarias, lloraba como un niño. ¿Sabe dónde está ahora? Se fue hace 2 días. Dijo que iba a un lugar donde nadie lo pudiera encontrar jamás. Fernando se cubrió la cara con las manos. Es mi culpa, es toda mi culpa. Me quité la manta y me enderecé. No, hijo, la culpa es de todos nosotros. Fernando levantó la vista confundido. Tardó unos segundos en reconocerme. ¿Papá? Hola, Fernando. Se levantó tan rápido que tiró la silla. Me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niño. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Ya, hijo, ya. Llamamos a Patricia, Roberto y Sofía. En media hora estaban todos en el hogar. Lloraron, se disculparon, me abrazaron como si fuera la primera vez que me veían en años. Papá, me dijo Patricia entre lágrimas, nunca más vamos a olvidarnos de ti. Lo prometo, dijo Roberto. Te lo juro, dijo Sofía. Te doy mi palabra, dijo Fernando. Esa noche regresé a mi casa. Esperanza me recibió con lágrimas de felicidad. Don Alejandro, pensé que lo había perdido para siempre. No, Esperanza. Solo necesitaba que mis hijos aprendieran que el amor hay que demostrarlo cada día. Al día siguiente, cambié mi testamento de nuevo. Mis hijos volverían a ser mis herederos, pero también incluí una cláusula especial. Parte de mi fortuna seguiría destinada al hogar Esperanza Dorada y a otros lugares que cuidan a ancianos olvidados, porque aprendí que hay muchos padres en el mundo que no tienen la suerte de tener hijos que los busquen cuando desaparecen. A veces, para que te valoren, tienes que desaparecer. Pero también tienes que estar dispuesto a regresar cuando el amor te llama de vuelta. Han pasado 6 meses desde que regresé a casa, y puedo decir, sin temor a equivocarme, que mi desaparición cambió a mi familia para siempre. No solo me cambió a mí, sino que transformó el corazón de cada uno de mis hijos de maneras que nunca imaginé posibles. Ahora, sentado en mi sillón favorito en esta tarde de septiembre, viendo a través de la ventana cómo Sofía juega con mis nietos en el jardín, mientras Patricia y Fernando preparan una carne asada, me doy cuenta de que a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los momentos más hermosos. El cambio no fue inmediato ni fácil. Los primeros días después de mi regreso estuvieron llenos de lágrimas, disculpas y promesas. Pero las promesas sin acciones no valen nada, y mis hijos lo sabían. Tenían que demostrar que realmente habían aprendido la lección. El primer cambio lo noté inmediatamente. Esa misma noche, cuando llegamos a casa después del hogar de ancianos, mis 4 hijos se quedaron a cenar. Hacía más de 3 años que no cenábamos todos juntos. Esperanza tuvo que improvisar, pero su cara de felicidad valía más que cualquier banquete. «Papá», me dijo Fernando mientras cortaba el pollo que Esperanza había preparado, «tenemos que hablar de muchas cosas». «Tenemos toda la vida para hablar, hijo». «No, papá. Ya perdimos demasiado tiempo». Fernando dejó el tenedor en el plato y me miró directo a los ojos. «Quiero que sepas que voy a reducir mis horarios en la empresa. He estado pensando mucho esta semana y me di cuenta de que he construido un imperio siguiendo tu ejemplo, pero me olvidé de la parte más importante. Tú construiste todo eso para estar con nosotros, no para alejarte de nosotros». Patricia asintió, limpiándose una lágrima. «Yo también, papá. Voy a pedirle al hospital que me den horarios menos demandantes. Hay otros doctores que pueden cubrir mis guardias, pero solo hay un papá en mi vida». Roberto, que había llegado desde Houston esa misma tarde, habló desde el otro lado de la mesa. «Papá, he decidido regresar a México. Voy a mudar la operación de Estados Unidos aquí o voy a poner a alguien más a cargo. No quiero estar lejos de ti nunca más».
Sofía, mi bebé, ahora una mujer de 40 años, tomó mi mano. Y yo voy a rechazar el caso contra la transnacional. Sé que es importante, pero hay casos más importantes en mi vida, como pasar tiempo contigo. Los miré a todos, sentados alrededor de la mesa donde habían crecido, donde habían hecho su tarea, donde habían celebrado cumpleaños y navidades. La misma mesa donde María Elena solía servirles leche con galletas después de la escuela. Hijos, les dije con la voz quebrada por la emoción, no quiero que sacrifiquen sus carreras por mí. No es un sacrificio, papá, me interrumpió Fernando. Es una prioridad. Aprendimos eso esta semana. Y cumplieron sus promesas, todas y cada una. Fernando ahora llega a casa todos los días a las 6 de la tarde. Cenamos juntos los martes y jueves. Los sábados vamos al club a jugar dominó, como hacíamos cuando él era adolescente. Me ha enseñado a usar una computadora para que pueda ver los reportes de la empresa sin tener que ir a la oficina. Papá, me dijo hace un mes, quiero que sepas que nunca había sido tan feliz en el trabajo. Antes trabajaba por obligación, por demostrar que era digno de ser tu hijo. Ahora trabajo porque quiero construir algo que algún día pueda dejarle a mis hijos, pero sin olvidarme de vivir con ellos. Patricia redujo sus guardias de fin de semana y ahora viene a visitarme todos los domingos. Cocina para mí, exactamente como María Elena le enseñó cuando era niña. Hace las mismas enchiladas rojas, el mismo arroz rojo, los mismos frijoles refritos. ¿Sabes qué, papá?, me dijo el domingo pasado mientras revolvía la salsa. Mis pacientes me han dicho que soy mejor doctora ahora. Dicen que soy más empática, más humana. Creo que cuando casi te perdí, entendí lo que sienten las familias de mis pacientes. Roberto cumplió su palabra de regresar a México. No fue fácil, pero logró transferir la operación de Houston a un socio de confianza. Ahora vive a solo 20 minutos de mi casa y viene a verme cada 2 días. Papá me confesó hace unas semanas, en Houston ganaba más dinero del que podía gastar, pero me sentía vacío. Aquí, cerca de ti, me siento completo otra vez. Roberto también me ha ayudado a cumplir uno de mis sueños. Juntos hemos expandido la fundación que ahora maneja las donaciones a hogares de ancianos. Visitamos Esperanza Dorada cada 15 días y hemos abierto 2 hogares más en Guadalajara y Monterrey. Ver a esos ancianitos me recuerda lo que casi perdimos, me dijo Roberto la última vez que visitamos el hogar. Cada vez que veo a don Ramiro me acuerdo de ti en esa habitación pequeña y se me parte el corazón. Sofía ha sido la más sorprendente de todos. No solo cambió su enfoque profesional, sino que ha tomado una decisión que me llenó de orgullo inesperado. Papá, me dijo hace 3 meses, he decidido especializarme en derecho familiar y de personas mayores. Quiero ayudar a familias como la nuestra, que se están desintegrando por la falta de comunicación. Ahora tiene una práctica próspera ayudando a familias a reconciliarse y a ancianos a defender sus derechos. Cada caso que gana, me lo dedica. Cada vez que logro reunir a una familia, me dice, pienso en nosotros. Pienso en lo cerca que estuvimos de perderte para siempre. Pero los cambios no se limitaron solo a ellos. Yo también cambié. He aprendido a ser más directo con mis sentimientos. Antes, de la generación de hombres que no expresábamos emociones, ahora les digo a mis hijos que los amo cada vez que nos vemos. Al principio se sorprendían, pero ahora me responden igual. También he aprendido a pedir ayuda cuando la necesito. El mes pasado me enfermé de gripe y en lugar de sufrir en silencio como habría hecho antes, llamé a Patricia inmediatamente. Ella dejó todo y vino a cuidarme durante 3 días. Papá, me dijo mientras me daba una sopa de pollo, prométeme que nunca más vas a sufrir solo. Para eso estamos nosotros. También he comenzado a escribir mis memorias.
no para publicarlas, sino para dejarles a mis hijos y nietos la historia de nuestra familia. La historia de cómo un niño pobre de Michoacán construyó un imperio, pero casi pierde lo más importante, el amor de su familia. Cada noche, después de cenar, me siento en mi escritorio y escribo. Escribo sobre mi infancia, sobre cómo conocí a María Elena, sobre los primeros años de lucha cuando no teníamos ni para pagar la renta. Escribo sobre el nacimiento de cada uno de mis hijos, sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus logros y travesuras. Quiero que mis nietos sepan, les dije a mis hijos mientras les mostraba las primeras páginas del manuscrito, que el éxito sin familia no es éxito, es solo una casa vacía, llena de cosas costosas. Fernando leyó algunos capítulos y lloró. Papá, no sabíamos que habías pasado por tantas dificultades para darnos todo lo que tuvimos. Los padres no contamos nuestras luchas, le respondí, porque no queremos que nuestros hijos carguen con nuestros pesos, pero tampoco queremos que olviden que todo tiene un costo. Hablando de nietos, esa ha sido otra bendición inesperada de todo este proceso. Fernando y su esposa Carmen me han acercado más a mis nietos, Alejandro Jr., de 15 años, y Sofía María, de 12. Ahora paso con ellos todos los sábados por la tarde. Alejandro Jr. me está enseñando a jugar videojuegos, y yo le estoy enseñando a jugar ajedrez. Abuelo, me dijo la semana pasada, papá nos contó lo que pasó, que te fuiste porque nos habíamos olvidado de ti. Yo no me voy a olvidar nunca de ti. Patricia está embarazada otra vez a los 45 años. Será mi quinto nieto. Cuando me lo dijo, lloré de felicidad. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, este bebé va a conocer a su abuelo. Va a crecer escuchando tus historias. Va a saber lo importante que eres para nosotros. Roberto, que se había divorciado hace 2 años, ha conocido a una mujer maravillosa, Ana Lucía, que tiene una hija de 8 años. La niña me dice, abuelo Ale, y me derrite el corazón. Su nieta política, bromea Roberto, pero que lo ama como si fuera su abuelo de sangre. Sofía, que siempre dijo que no se casaría, ha comenzado una relación seria con un colega abogado. Me lo presentó hace un mes. Papá, me dijo, quiero que conozcas a Miguel, y quiero que sepas que si algún día nos casamos y tenemos hijos, van a conocer al abuelo más amoroso del mundo. Pero quizás el cambio más importante ha sido en nuestra comunicación. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Familia Hernández. Todos los días intercambiamos mensajes, fotografías, noticias de nuestras vidas. Por primera vez en años, sé qué está pasando en la vida de cada uno de mis hijos cada día. Fernando me manda fotos de sus proyectos de construcción. Patricia me envía videos de sus cirugías exitosas. Roberto me comparte imágenes de los hogares de ancianos que hemos construido. Sofía me cuenta de cada familia que logra reunir. También hemos establecido tradiciones nuevas. El día 15 de cada mes, el día que fue mi cumpleaños olvidado, cenamos todos juntos. Lo llamamos el Día de la Familia. Esperanza prepara una cena especial y todos compartimos algo bueno que nos haya pasado durante el mes. Los domingos vamos juntos a visitar la tumba de María Elena. Le llevamos flores, le contamos las novedades, le pedimos que nos siga cuidando desde el cielo. Mira, amor, le digo a su tumba cada domingo, nuestros hijos finalmente aprendieron lo que tú siempre trataste de enseñarles, que la familia es lo más importante. He vuelto a Esperanza Dorada muchas veces, pero ahora como visitante regular, no como residente secreto. Don Ramiro se ha vuelto uno de mis mejores amigos. Don Alejandro me dijo la última vez que lo visité, usted hizo algo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Se arriesgó a perder a su familia para salvarla.
Tom, también he conocido las historias de otros residentes. Doña Carmen tiene 6 hijos, pero ninguno la visita. Don Esteban vive completamente solo desde que murió su hija. Sus historias me recuerdan lo afortunado que soy. La diferencia entre usted y nosotros, me dijo doña Carmen, es que usted tuvo el valor de luchar por su familia. Nosotros nos resignamos a ser olvidados. Por eso, ahora he comenzado un programa especial. Cada mes traigo a mis hijos al hogar para que conozcan a los residentes. Queremos que nuestros nietos crezcan entendiendo que los ancianos no son una carga, sino una biblioteca viviente de sabiduría y amor. Quiero que mis nietos, les dije a mis hijos, vean lo que pasa cuando las familias se olvidan de sus mayores. Quiero que entiendan que nosotros fuimos afortunados de tener una segunda oportunidad. Mi salud ha mejorado notablemente en estos 6 meses. El doctor dice que es porque ahora tengo razones para vivir más claras que nunca. Don Alejandro, me dijo en mi última consulta el doctor Morales, quien me ha atendido durante los últimos 15 años. En 30 años de medicina, nunca había visto a un paciente rejuvenecer como usted. Su presión arterial ha bajado, su corazón está más fuerte, incluso su postura ha mejorado. Pero más importante aún, ha recuperado esa chispa en los ojos que perdió cuando murió su esposa. Doctor, le respondí mientras me abrochaba la camisa después del chequeo, es que ahora tengo para qué vivir otra vez. Tengo nietos que quieren escuchar mis historias, hijos que necesitan mi consejo y una fundación que ayuda a otros abuelos a no sentirse olvidados. El doctor sonrió y anotó algo en mi expediente. Recete eso a todos mis pacientes de la tercera edad, una familia que los ame y una razón para levantarse cada mañana. He comenzado a hacer planes para el futuro, planes que incluyen a toda mi familia. Quiero viajar con cada uno de mis hijos a lugares especiales. Con Fernando quiero ir a Michoacán, a mostrarle el pueblo donde crecí. Con Patricia quiero visitar Europa, algo que María Elena y yo siempre quisimos hacer juntos. Con Roberto quiero recorrer todos los hogares de ancianos que hemos construido. Con Sofía quiero ir a las pirámides, algo que le fascinaba cuando era niña. Papá, me dijo Sofía cuando le conté mi plan, me tomaré vacaciones cada vez que quieras viajar. No me voy a perder ni un solo viaje contigo. También estoy planeando celebrar mi cumpleaños 81 de una manera muy especial. Será en Esperanza Dorada, con todos los residentes, con mi familia, con Esperanza, con todos los que realmente importan en mi vida. Será la celebración más hermosa, me dijo Patricia cuando le conté la idea, porque será con toda la gente que te ama de verdad. Pero quizás lo más importante que he aprendido en estos 6 meses es que el amor no se hereda, se vive cada día. Mis hijos no me van a amar automáticamente cuando yo muera solo porque soy su padre. Me van a amar porque construimos una relación real, basada en el tiempo compartido, las conversaciones sinceras, los momentos vividos juntos. Papá, me dijo Fernando hace unos días, quiero darte las gracias. ¿Por qué, hijo? Por haberte ido. Sé que suena extraño, pero si no te hubieras ido, nunca habríamos aprendido lo que significas para nosotros. Esa noche, después de que se fueron todos, me senté en mi sillón favorito y miré las fotografías en las repisas. Pero ahora había fotos nuevas. Fotos de los últimos 6 meses, fotos de cenas familiares, de visitas al hogar de ancianos, de paseos con mis nietos, de momentos simples, pero llenos de amor. María Elena, le dije a su fotografía, lo logramos, mi amor. Nuestra familia está unida otra vez. Esa misma noche escribí en mi diario personal, hoy puedo decir que soy el hombre más afortunado del mundo. No porque tenga dinero o propiedades, sino porque tengo algo que el dinero no puede comprar.
una familia que me ama y que sabe que yo los amo. Durante 80 años construí un imperio material, pero hace 6 meses construí algo mucho más valioso. Reconstruí mi familia. A veces, para que te valoren, tienes que desaparecer. Pero la verdadera victoria no está en desaparecer, sino en regresar a una familia que finalmente entiende que el amor se demuestra cada día, no solo en las fechas especiales. Si algún día mis nietos leen esto, quiero que sepan que su abuelo no fue perfecto. Cometí errores, me enfoqué demasiado en el trabajo. A veces fui duro cuando debí ser comprensivo. Pero cuando tuve la oportunidad de luchar por mi familia, lo hice. Y valió cada lágrima, cada momento de soledad, cada hora de incertidumbre. Porque al final, lo único que realmente importa no es lo que construyes, sino con quién lo compartes. Y si hay otros padres, otros abuelos leyendo esto, quiero decirles, nunca es demasiado tarde para luchar por su familia. Nunca es demasiado tarde para exigir el amor que merecen. Nunca es demasiado tarde para recordarles a sus hijos que ustedes siguen siendo importantes. A veces hay que tomar decisiones drásticas. A veces hay que arriesgar todo para ganarlo todo. Pero al final, cuando estás rodeado de las personas que amas y que te aman de verdad, entiendes que valió la pena cada segundo de esa lucha. Esta es la historia de cómo un cumpleaños olvidado se convirtió en el regalo más grande de mi vida, el regalo de recuperar a mi familia para siempre. Cerré el diario y miré una vez más la fotografía de María Elena. Gracias, mi amor, por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere el valor de arriesgarlo todo. Mañana será otro día junto a mi familia, y eso es todo lo que necesito para ser feliz.